Hablemos de la deformación. En particular vamos a comenzar con la deformación normal, la definición de deformación normal, cuando tenemos carga normal o carga axial, que se le conoce en una barra. Entonces, para ello vamos a considerar una varilla, esta varilla, ¿sí?, con una cierta longitud L y con un área constante, uniforme, de sección transversal A. De nuevo, aquí estamos hablando de que las hipótesis de la resistencia de materiales son válidas cuando tenemos barras, es decir, elementos donde una de las dimensiones es sustancialmente mayor que las otras dos, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos esta varilla, está suspendida, ¿sí? Ignoremos o supongamos que el peso propio de la varilla no tiene un gran efecto, y entonces le aplicamos una carga P de tensión al extremo inferior, y si la varilla está hecha de un material deformable, como todos los materiales, pues la varilla que inicialmente tenía una longitud L se va a alargar una cantidad delta que le vamos a llamar. Bueno, definimos la deformación unitaria como lo que se alargó la varilla dividido entre su longitud original. ¿De acuerdo? Esa es una definición. Y eso le llamamos deformación unitaria. Y se representa generalmente digamos, el desplazamiento o la elongación total se suele referir como delta, y la deformación unitaria, es decir, la deformación por unidad de longitud, se suele definir como épsilon. Estamos hablando de deformación axial. Más adelante veremos qué pasa con las deformaciones de cortante. Bueno, si la varilla no tiene sección constante, o incluso el material, digamos, no es homogéneo a lo largo de la longitud de la varilla, o sea, está compuesto de varios materiales, pues lo que vamos a hacer es considerar que la barra está hecha de un montón de barritas una detrás de otra, ¿sí?, sucesivas, y vamos a analizar cada sección, aunque esta sección en particular no tenga la dimensión longitudinal más grande que las transversales, de hecho es mucho más pequeña, forma parte de una barra donde la dimensión longitudinal es mucho más grande que las transversales. Por lo tanto, sí podemos hacer esta hipótesis de discretización. Entonces, si nosotros tomamos un punto Q que está a una distancia X, pues vamos a tomar un tramito de barra que va a ser delta X, ¿sí? Es un pequeño elemento con longitud delta X. Bueno, si nosotros aplicamos una carga P, desde luego cada punto se va a mover diferente, este punto se va a mover una cierta cantidad, etc. Entonces, esta barra, o sea, este punto se va a mover X más delta, y esta barra que inicialmente tenía una longitud delta X, se va a elongar una cantidad delta X. Por lo tanto, la deformación unitaria asociada a este punto, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser lo que se deformó la barra, el elemento diferencial, es decir, delta delta, dividido entre su longitud original, que es delta X. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la deformación unitaria de este pedacito. Por lo tanto, la deformación unitaria va a ser delta delta entre delta X, lo que se deformó este tramo dividido entre la longitud inicial del tramo. Pero desde luego, ¿cuánto vale delta delta y delta X? Bueno, esto es válido, si lo queremos ver así, es válido como es una sección variable, va a ser válido cuando este delta X, este tramo, sea muy pequeñito. Es decir, la deformación unitaria va a ser delta delta entre delta X cuando delta X sea muy pequeñito. Por eso le ponemos el límite cuando delta X valga 0. Y esa sería la definición de más general, pues, porque es para sección que no necesariamente es constante, de la deformación unitaria. Y en ambos casos, fíjense que las deformaciones unitarias son adimensionales. La deformación total delta, o delta delta, tiene unidades de longitud, igual L, igual delta X. Sin embargo, la deformación unitaria es adimensional.